chicos, buenos días a todos, Dios les bendiga, Liceo Cristiano Vida Nueva. Hoy tenemos la oportunidad de disfrutar en un lugar donde aprenderemos mucho sobre el mundo de la producción musical. Hoy estamos en Audiograma Studios junto con los productores del lugar y los dueños del mismo, Daniel y Ángelo Díaz. Saludos, queremos darles la bienvenida a nuestro estudio y esperamos disfruten esta visita. Audiograma Studios. Muy dentro, tú no hay no. Me entrego a ti, tu amor, Padre, tu amor es lo que me hace. Bueno chicos, en este momento nos encontramos con Ángelo Díaz, uno de los propietarios y productores musicales de Audiograma Studios. Vamos a hacerle algunas preguntas interesantes e importantes sobre su trabajo y sobre este lugar. Ángelo, lo primero que quisiéramos saber es ¿hace cuánto tienen el estudio? Llevamos ya 15 años de trabajo en Audiograma Studios. Son 15 años, bueno, y detrás de esos 15 años hay seguramente una cantidad de historias y de cosas que contar. Y volvámonos un poquitico unos años atrás y cuéntanos, en el mundo musical, ¿desde qué edad empezaste por ese gusto? ¿Cómo fue ese proceso para que hoy en día estés tan involucrado en la música? Inició a los 8 años, íbamos con mi mami a una iglesia cristiana y nos llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención la parte de la alabanza, los músicos que ministraban en ese entonces, la instrumentación, y a raíz de eso, años antes, mi mami siempre tuvo el sentir en ella de iniciarnos en la música, entonces nos compraba diferentes instrumentos musicales, siempre estuvo inclinándonos mucho hacia ese lado, le gusta cantar. Y a raíz de eso empezó ese gusto cuando fuimos a la iglesia y vimos todo este equipo. Empezó como ese anhelo de poder ser partícipes de eso y empezamos a buscar pues quién me empezara a enseñar y iniciamos en una academia que se llama la Suite de la Música y ahí empezamos los estudios, el piano me fascinaba y ahí iniciamos con el profesor Ezequiel Benavides los estudios de piano y duré 4 años estudiando con él en la parte instrumental del piano. Y después de eso empecé a estudiar con profesores particulares, empecé a tomar clases magistrales y a ver videos, a practicar una u otra cosa. Entonces eso enriquecía mucho la parte instrumental y empezaron a salir muchos lugares donde tocar. Ya fui partícipe del grupo musical de la alabanza, donde yo anhelaba tocar, que me gustaba tanto y que fue como esa inspiración para mí al inicio. Y así fue el inicio y el recorrido desde los 8 años de edad. Y esto súper bien. Tú hablabas de algo importante y es de la iglesia. Quiero contarles que tanto Ángelo como Daniel son cristianos muy fieles, son personas de testimonio y definitivamente en eso que él nos acaba de contar y en muchas cosas en las que rodea el hecho de tener un estudio de grabación como este, hemos visto y ellos han podido ver la mano de Dios en cada una de esas cosas y lo vamos a ir viendo a manera de que nos vaya respondiendo cada una de las preguntas. Vamos a hablar específicamente ya del proceso de producción y como les decía al inicio hay muchos equipos, muchas cosas súper chéveres, pero queremos saber cómo comenzó Audiograma Studios. ¿De qué momento tú dijiste voy a empezar con el proyecto de un estudio de grabación y qué tenías en ese momento para dar inicio? Bueno, Audiograma Studios nació de la necesidad de guardar las ideas y los arreglos de las bandas donde éramos partícipes. Entonces empezamos a tocar junto con mi hermano en varios grupos y en la época que iniciamos no había la manera o la posibilidad de trabajar con secuencias y todo esto que se trabaja ahorita. Entonces era muy difícil tener guardadas las ideas porque si tocábamos en varios grupos, cuando dejábamos tiempo sin ensayar y volvíamos a retomar los ensayos, ya se olvidaban ciertas cosas entre los músicos de lo que habíamos preparado, de los temas. Entonces nació esa necesidad de poder tener guardado esos arreglos. Entonces empezamos a hacer las maquetas, empezamos a hacer como las grabaciones de las estructuras de las canciones y de las ideas principales
de los temas para las bandas en las que estábamos tocando. Y se fue regando como el voz a voz. Empezamos con una banda y se fue regando la onda y nos recomendaban. Entonces decían, Ángelo te puede hacer las guías de las canciones, Ángelo te puede hacer los arreglos y te los entrega ya maqueteados en MIDI para que tú puedas tenerlos y no pierdas los arreglos para un futuro cuando armes la banda o si cambias de músicos o cosas así. Entonces empezamos a hacer eso, se regó el voz a voz. Y empezamos a ver el trabajo de las secuencias. En esa época no se utilizaban multitracks ni nada de eso. Y empezamos a hacer como secuencias, ciertos loops, ciertas cosas que íbamos a dejar debajo para los conciertos, que en esa época se manejaba, era demasiado evento y concierto. Entonces eso inició y nos incentivó a trabajar en esto. A raíz de eso empezamos a grabar ya después unos teclados para discos de otras personas. No teníamos el estudio, pero sí habíamos iniciado en este mundo. Iniciamos con 2 baffles de equipo y un portátil que sacamos por Codensa. Ese fue nuestro inicio y Dios nos ha proveído, nos ha sustentado y hasta el día de hoy nos ha dado todo lo que tenemos, porque no ha sido por nuestro músculo financiero, sino ha sido por la misericordia, el amor y nuestro socio mayoritario, que es nuestro Dios Todopoderoso. Y a raíz de eso nos gustó bastante, empezamos a conocer otros productores musicales y me empecé a enamorar de todo esto de la producción. Empecé a aprender con ellos, con otros productores del medio, y yo iba a grabar los pianos y empezaba a conocer otros estudios de grabación, ver el funcionamiento. Entonces eso me cautivó mucho, empecé a investigar, a estudiar, estudié con profesores particulares, ver videos, practicar métodos, leer bastante, y así iniciamos. Y ya después el Señor nos fue proveyendo poco a poco. Después pudimos comprar la primera interfase, que fue una de 2 canales. Ya con ella pues podíamos hacer muchas más cosas, porque antes lo que hacíamos era que conectábamos directamente al portátil con un convertidor, la guitarra, las baterías las hacíamos programadas por Reason y cosas así. Pero ya teniendo la interfase nos abrió otras posibilidades. Fuimos aprendiendo a sacarle el jugo, por así decirlo, y el máximo producido a los equipos que Dios nos iba proveyendo en el momento, porque no fue que todo nos llegó de buenas a primeras, sino fue en el transcurso de estos 15 años Dios nos ha ido proveyendo de cosas poco a poco. Entonces, si llegaba un compresor, si llegaba un preamplificador, a todos se lo poníamos, experimentábamos, probábamos cómo era la mejor posición, cómo era la mejor configuración del equipo para sacar el mejor rendimiento, el mejor sonido. Y a raíz de eso, la gracia que Dios puso en nosotros y en lo que hacíamos, la gente le gustaba mucho. Entonces empezaba a recomendarnos. Y así un voz a voz. Y la gracia de Dios hablando de nosotros con otras personas. Y la pasión que hemos sentido por este medio, por este arte, que nos ha llevado a este punto de poder disfrutar, de poder ser productores de gran parte de la escena latinoamericana gospel. Wow, súper bien. Son 15 años de un proceso en muchos aspectos, pero hay un dato curioso, hay una pregunta que me surge y es, ¿te acuerdas qué fue lo primero que grabaron cuando tenían su computador que decías que lo había sacado por Codensa, sus 2 baffles de equipo? Realmente los comienzos seguramente no fueron tan sencillos, pero ¿recuerdas qué fue lo primero que se grabó en ese computador con esos baffles de equipo? Sí, una banda de rock que se llamaba Bidelta, y grabamos un tema que se llamaba Mientras viajo en tus recuerdos, un tema de pop rock. Y ellos fueron los primeros a los que nosotros le hicimos algo un poco más formal, y con esos equipos que teníamos. Ya no eran ideas de arreglos para los ensayos o para los eventos, sino ya era una canción como tal, que se les hizo a ellos con baterías programadas, con las guitarras grabadas directo al portátil y con los teclados programados, muchas cosas MIDI. Pero eso fue el primer tema, pop rock, Mientras viajo en tus recuerdos. ¿Y cómo puedo hacer? No quiero más perder mi comunión contigo. Que todavía en mí hay cosas que a ti no te agradan por completo. Bueno, Ángelo,
sabemos si tú en algún momento nos habías comentado que era un privilegio de Dios el poder trabajar con tu hermano aquí en Audiograma Estudios. Y aunque los dos tienen como que unas labores asignadas y cada uno cumple con un trabajo determinado, cuéntanos cuál es tu trabajo como Ángelo Díaz, qué es a lo que tú te encargas y te dedicas dentro de los procesos de producción en el estudio. Ok, sí, es un privilegio que Dios nos ha dado poder trabajar hombro a hombro junto con mi hermano Daniel Díaz, que Dios le ha dado un don espectacular. Es un baterista increíble y aparte de eso, Dios le da una creatividad inmensa y trabajar con él es muy chévere porque estamos los dos siempre en la parte creativa, en la parte de los arreglos, de las composiciones. Él se encarga de la parte de la preproducción, de la parte de las maquetas, de la parte rítmica, de la parte de la edición. Yo me encargo de la parte armónica. Él se encarga de la parte a veces de las capturas, de la grabación. Yo me desempeño más también como ingeniero de mezcla y mastering y como pianista. Y mi hermano pues es el que también graba como instrumentista las baterías, las percusiones y las programaciones de todo lo que tiene que ver con loops y cosas percusivas. Bueno, Ángelo, quisiéramos terminar este tiempo de entrevista contigo haciendo una pregunta súper importante. Creo que es muy relevante, no solamente para nosotros como músicos, ustedes como productores, sino como cristianos también, y cada uno de los estudiantes que están allí viéndonos en este momento, que hacen parte de la institución Liceo Cristiano Vida Nueva. ¿Crees que tu trabajo como productor aquí en Audiograma Estudios es una herramienta también que Dios te ha dado para poder hablar de Jesús a muchas personas? ¿De qué manera consideras que se ha realizado esta labor? Claro que sí, claro que sí. En lo que grabamos siempre está en nuestro deseo y en nuestro sentir de que por medio de estos temas que nosotros producimos, mucha gente adora a Dios, mucha gente llegue a sus pies, hablando del medio y de la cena gospel, que sabemos de que esos temas van a ser de bendición por las letras que llevan, por los mensajes cristocéntricos, y sabemos de que queremos hacer una música muy comercial para que llegue a todo el mundo y ese mensaje sea muy claro para las personas que lo escuchan. Y en la escena, por así decirlo, secular, en la escena comercial también, nosotros siempre tratamos de demostrar el amor del Señor en nuestras actitudes, en nuestras formas de expresarnos hacia ellos, en cómo los tratamos a la gente que llega aquí a grabar, y ellos notan siempre la diferencia, que hay algo diferente en nosotros, y cuando ellos se empiezan como a indagar y preguntar sobre la vida de nosotros, es cuando empezamos a hablar de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Siempre se asombran cuando llegan, gracias a Dios, por el estudio, les gusta bastante. Entonces es una entrada donde empezamos a dar nuestro testimonio y decir, todo esto nos lo ha dado Dios, todo esto ha sido por la obra física de Dios, porque nuestros medios financieros no hubiéramos podido tener nada de esto. Y a raíz de eso nos da un pie para poderle hablar a las personas, para poderles mostrar lo que hacemos, y ellos se dan cuenta de todo este trato y que hay algo diferente en nosotros, que es Dios y que es la gracia de Dios en nosotros y en lo que hacemos. Bueno, Ángelo, agradecerte por tu tiempo, por el espacio y por permitirnos estar aquí en este lugar. Vamos a continuar con la visita, con las preguntas, vamos a seguir aprendiendo, así que no se vayan. Bueno, chicos, ahora estamos con Daniel Díaz, otro de los productores de Audiograma Estudios, un excelente también músico de sesión, un excelente baterista. Daniel, cuéntanos más o menos desde qué edad empezaste en el mundo de la música, el gusto por la batería, cuáles fueron esos factores que influyeron en ti para que hoy en día estés tan involucrado en este mundo musical. Bueno, saludos. Empecé a estudiar a los 9 años. A los 9 años empecé a aprender batería. Mi profesor con el que comencé fue mi hermano, Ángelo. Recuerdo que para ese tiempo empezamos a asistir a la iglesia
y pues a nosotros nos llamó mucho la atención llegar y ver la alabanza, los músicos tocando. En mi caso me gustó mucho pues la batería, un instrumento muy ruidoso y grandote, bueno, me gustó. Mi mamá siempre le ha gustado la música, entonces al ver que Angelo era muy pilo para la música, lo metió a estudiar en una academia. Y en esa academia él empezó a aprender batería complementaria, ¿no? Él empezó a estudiar piano, pero le dan batería complementaria. Entonces, pues nada, ahí fue que tuve mi primer profesor y lo honro porque es tremendo músico, el Señor le ha dado mucha sabiduría y él toca batería, toca guitarra, toca de todo y todo lo hace muy bien. Listo, Daniel, hay algo, un común denominador entre tu respuesta y la respuesta de Angelo en cuanto a esto, y es la iglesia cristiana. Creo que ha sido de las mejores escuelas para nosotros como músicos cristianos el ser parte de una congregación, y de hecho para muchos ha sido una gran motivación. Creo que Dios ha usado la música dentro de la iglesia como una carnada para atraernos a muchos a que conozcamos de su amor, de su misericordia, de su fidelidad, ¿no? Así que, bueno, es importante resaltar que la iglesia ha sido un factor importante dentro de la música también, en el caso de ustedes, en el caso mío y muchos músicos que nos puedan estar viendo, porque en el colegio también hay muchos chicos que tocan instrumentos y que tal vez se puedan estar direccionando por este mundo de la música. Bueno, Daniel, dentro de las preguntas que le hacíamos a Angelo, él recalcaba algo importante, y era que era un privilegio de parte de Dios el que ustedes pudieran trabajar como familia en el estudio. Cuéntanos un poquitico de cuáles son tus labores, no solo como músico, sino también como productor musical dentro de Audiograma Studios. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu labor aquí? Bueno, sí, como ya decíamos, trabajar en familia es muy chévere. Es como el trabajo soñado, ¿no? Porque trabajamos en lo que nos gusta y pues entre hermanos es como lo mejor, ¿no? Y trabajar pues al lado de mi hermano que como decía antes, es tremendo músico, ha sido para mí un profesor, un mentor en muchas cosas, empezando por la música y también en este mundo de producción. Él es el que me enseña, me corrige, me dice, bueno, hagámoslo por este lado. Lo honro porque es tremendo músico. El Señor lo ha utilizado grandemente para bendecir mi vida. Y bueno, en cuanto a las tareas, nos las repartimos. En mi caso, yo me encargo de la preproducción, que es cuando hacemos maquetas, también parte de la grabación y después en la postproducción de la edición. Eso me encargo yo. Oh, súper bien. Esta pregunta me causa mucha curiosidad, y es ¿por qué un estudio, Daniel? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué no dedicarse solamente a ser músico y ya? ¿Por qué pensar en emprender este proyecto tan grande que llevan ya 15 años trabajando fuertemente, en el que se ha podido ver la mano de Dios obviamente en todo lo que hacen? ¿Pero por qué escogieron un estudio de grabación y no otra cosa? Pues creo que no fue tanto de elección, sino de una necesidad. Queríamos como organizar las ideas de las bandas con las que trabajamos, hacer secuencias, hacer como los apoyos que van detrás de los shows en vivo, y eso nos hizo como empezar a buscar esas herramientas, y con el tiempo pues el Señor nos ha ido como empujando hacia este sueño, y honra al Señor, después de todo este tiempo pues vamos comprando cosas, soñamos aún con más y nada, pues ahí vamos. Súper bien. Son 15 años y he sido muy reiterativo en recalcar la cantidad de tiempo que llevan en este proyecto, en este sueño. Y como cualquier proyecto en la vida, como cualquier sueño que nosotros podamos querer, surgen situaciones y momentos bastante difíciles. Dentro de lo que es hoy en día Audiograma Studios, algo que nos puedas contar que haya sido difícil, o cuáles han sido los procesos que han tenido que afrontar como familia, porque es una empresa familiar, es un proyecto familiar. ¿Qué cosas han sido difíciles durante todos estos 15 años para llegar hoy en día en donde está? Bueno, difícil creo que emprender en un principio. Es como de los retos, y creo que es en toda empresa, ¿no? En todo negocio, en todo emprendimiento. El principio, cuando tienes que sacar de tu bolsillo para comprar cosas, cuando tienes que sacrificar tu tiempo, cuando tienes que sacrificar cosas para ver crecer tu estudio, tu emprendimiento, esa parte es difícil. Y pues también hay chascos que a veces suelen pasar, ¿no? En nuestro caso, recuerdo que al principio nos pasó fue que se nos borró un disco duro, y pues ya teníamos algunas grabaciones, no eran muchas,
pero sí teníamos algunas grabaciones, entonces nos tocó otra vez volver a grabar, volver a hacer. Entonces esos chascos también son cosas difíciles que hay que afrontar. No se puede quedar uno ahí en eso, ¿no? Hay que avanzar mucho más allá de eso y aprender de cada cosa. Entonces ya con esto aprendemos que de cada proyecto, cada cosa hay que hacer sus copias respaldo para no tener estos contratiempos, ¿no? Y digamos que sí, esos son como algunos de los contratiempos que a veces se va uno topando con el tiempo en todo este trabajo, ¿no? Súper bien. Bueno, Dani, queremos ya cerrar estas preguntas con algo específico, y es: ¿crees que tu labor, el trabajo que ustedes desarrollan aquí en Audiograma Estudios como hermanos está siendo una herramienta útil, y que Dios permitió todo esto también para que puedan compartir a otros de su amor, que otros puedan ver la luz de Jesús en medio de su trabajo? ¿Creen que están influyendo de esa manera para que otros puedan buscar a Dios? Sí, creo que Dios tiene un propósito en cada persona y en cada uno de nosotros, ¿no? Y en nuestro caso el Señor nos ha puesto como en la parte musical, pienso yo, para dignificar también un poco la música, ¿no? En cada quien, ¿no? Lo hace en su trabajo. En nuestro caso es de pronto parte de la música cristiana, que es una de las formas que hacemos la música. Porque estábamos muy acostumbrados hace un tiempo de la música pentecostal, ¿no? Que era la típica, los coros, los himnos. La pandereta y... Entonces ya llegar a hacer la música cristiana mucho más interesante, más bonita, meterle el esfuerzo, hacerla más atractiva para las otras personas que tal vez no conocen a Dios, pero a través de un buen ritmo y una buena canción escuchan un mensaje, ¿no? Entonces me parece que eso es como parte también importante de este trabajo, ¿no? Y también a nivel secular, con las personas que vienen aquí a grabar, poderles hablar de nuestro testimonio cuando preguntan, porque suele pasar que llegan y oiga, no, chévere el estudio, y hace cuánto lo tienen, y empiezan a preguntarle a uno, y a través del testimonio uno poderles hablar de lo que Dios hace con nosotros. Creo que es también importante, ¿no? A través de nuestro testimonio. Dani, muchas gracias por tu tiempo, gracias por el espacio, por abrirnos las puertas también de este lugar a mí y a cada uno de los estudiantes que está compartiendo este recorrido. Entonces vamos a continuar, chicos, espero que no se desconecten. Que me enamora cada día, Es tu gozo, el que me inunda y me hace querer más y más, es tu amor, el que me hace suspirar. Yo quiero más de tu presencia, yo quiero. En la primera etapa de la creación de una canción está la preproducción. En este caso hacemos la maqueta para que pues, la persona se lleve una idea clara de cómo va a quedar la canción. Ahí toma en cuenta las vueltas de la canción, la tonalidad, el ritmo, cortes. Lo que primero empezamos a hacer, a programar en una maqueta, es la batería. Solamente es una guía. Les voy a dar un ejemplo. El siguiente paso es, voy a hacer un loop que acompañe pues, la idea de la batería que ya hemos hecho. Ya teniendo armado el beat y los loops, vamos a hacer la base armónica de la canción, que es el bajo, lo que amarra el resto de los instrumentos. Suena algo así. Listo, ya que tenemos la base rítmica que hizo Danielito, empezamos a hacer la parte armónica de los teclados con unos sintetizadores.
vamos a juntar un pad haciendo la armonía básica. Y así sonaría todo junto. Ya que tenemos nuestra maqueta hecha con los instrumentos virtuales, ahora vamos a empezar a reemplazarlos por los instrumentos reales. Entonces vamos a venir a grabar la batería. La batería la grabamos aproximadamente entre 22 a 26 o 28 canales, dependiendo del género que se vaya a grabar. Cada tarro, cada tono y cada pieza de la batería siempre la microfoneamos de una manera especial. Para los tonos utilizamos unos micrófonos que se llaman Sennheiser, la referencia es los MD421, que son los más utilizados por los mejores ingenieros del mundo para grabar los tonos. Tenemos dos de ellos, en este caso esta batería está configurada para una canción reggae que estábamos grabando. En los tonos más profundos utilizamos un Electro Voice, el RE320, para que dé la profundidad que tienen estos tonos, y utilizamos un Audix D6 que normalmente también se utiliza en el bombo de la batería para grabar. Siempre es como los tarros que tengan mayor profundidad. Estos dan una sonoridad muy bonita porque dan un pegue cuando pega la baqueta contra el parche y da la profundidad del tono del tono. Para el redoblante utilizamos dos micrófonos, uno dinámico que es el legendario SM57 de Shure y uno de condensador para que nos dé la combinación del color de ambas cápsulas. Lo tapamos con este accesorio que es de Audio Acoustic, que es para aislar un poco el ruido que se filtra de otras fuentes como el hi-hat, los platillos. Lo aísla un poco de que esos micrófonos traten de solo capturar el redoblante. Normalmente por cada micrófono se va a filtrar el sonido de las otras piezas de la batería. Entonces lo que tratamos de hacer siempre es tratar de cancelar los ruidos con la ubicación del micrófono. Tú puedes tener el mejor micrófono, pero si no lo sabes ubicar no te va a dar resultado. O puedes tener un micrófono de una gama muy baja y económica, pero si lo sabes ubicar y utilizar te va a dar un muy buen resultado. Tenemos para el hi-hat también un micrófono para que resalte los golpes del hi-hat. Este es el Shure SMB7. Este también se utiliza para voces y muchas cosas, pero en el hi-hat en esta ocasión nos dio un sonido muy crunch y resalta ciertas frecuencias del hi-hat. En el redoblante, en la parte de abajo, tenemos otro micrófono que es un SM57 para que capture el entorchado del redoblante, que no solo capture el ataque y el golpe, sino que también capture el entorchado, como esa mallita que es la que da esa riqueza en el sonido del redoblante. En el bombo siempre utilizamos tres micrófonos. Uno es un AKG D112 que lo utilizamos dentro del bombo, siempre apuntando hacia los mazos del pedal para que capture el golpe del bombo, el ataque. Y en la parte de afuera utilizamos un Shure, el 52A, el Beta 52A, que es el que va a recoger frecuencias de medios y de bajos, depende la ubicación que lo pongamos. Por último tenemos el subkick, que es lo que es que recoge las frecuencias más graves y profundas del bombo para que nosotros sintamos esa sensación de que el bombo nos empuja el cuerpo cada vez que le da.
como en los eventos en vivo, cuando uno va a un concierto y siente que los subs, cuando le dan al bombo, lo empujan a uno, la vibración del cuerpo, la vibración del aire sobre uno, hace que vibre el cuerpo. Esa misma sensación es la que causa el subkick en el bombo, para que suene profundo. También utilizamos el SM81 en el rack, que normalmente le dan en los campanazos, porque este platillo tiene dos sonidos. Uno que es cuando se le da en la parte del borde del platillo, que trata de expandirse bastante, y otro que es en la campana, que es muy dulce y muy definido. Ese golpe en ciertos géneros necesitamos resaltarlo, entonces por lo tanto tenemos un micrófono direccionado exactamente a la campana de este platillo. En cuanto a los demás platillos y a la batería en general, utilizamos unos overs, se llaman. Son dos micrófonos que nos van a capturar el espacio estéreo de toda la batería en general. Nos capturan los platos y también nos capturan la sonoridad que da toda la batería en general. También capturamos el sonido de la batería con otros micrófonos de apoyo que son los de la sala de los rooms. Tenemos dos en la parte de atrás, que es como si separara a una persona a escucharlo. Todo el espectro estéreo de la batería en la parte de atrás, por eso están ubicados de esa manera. Siempre ponemos en las esquinas del estudio, ponemos dos micrófonos más de condensador que son pares, para que recojan el sonido del cuarto, del cuarto y del salón, para que den más esa realeza y esa naturalidad de la batería. Igualmente también capturamos con uno de cinta en la parte del centro del salón, para ubicar esa imagen y que nos dé una espacialidad en la batería y que podamos sentirla muy grande, muy amplia, pero que sea muy definida en los golpes que se den. Para capturar los pianos acústicos utilizamos dos micrófonos de condensador en la parte superior para que registren el golpe a las cuerdas y para que registren la resonancia que va a dar el arpa en la parte superior. En la parte de atrás tenemos dos micrófonos que también posicionados más abiertos, casi la misma imagen estéreo, para que capture la tabla de resonancia que está en la parte de atrás y nos capture todos esos armónicos y frecuencias lindas que genera un piano. Para grabar las guitarras utilizamos varias. Unas son las guitarras de cuerdas metálicas, las folk. Otras son las guitarras clásicas, que son las de cuerdas de nylon. Otras las guitarras eléctricas, que las grabamos con amplificadores. El bajo, que esta serie es de 4 cuerdas, y un ukelele. Bueno, después de tener las capturas de cada uno de nuestros instrumentos, seguimos con el paso de la edición. Este proceso consiste en quitar ruidos, limpiar las tomas, cuadrar de tiempo las tomas de audio. Ese proceso se llama cuantizar. También afinar las voces, afinamos las voces o afinamos ciertos instrumentos, como son por ejemplo las cuerdas frotadas, que son como los violines, los chelos. Todos estos instrumentos necesitan pulir la afinación. También hacemos todo el proceso junto con los coros de afinación. Al tener ya cada una de estas cosas editadas, ahí sí empezamos el proceso de mezcla. Ahora en el proceso de la mezcla, lo que hacemos es sacar el mejor provecho de todas las capturas y de la grabación de cada instrumento. Ecualizamos, quitamos frecuencias que nos estorban, generamos espacio, nivelamos los volúmenes para que todo se entienda, y después de que tengamos nuestra mezcla hecha, viene el proceso de la masterización, es generar los niveles y generar la calidad de procesamiento de la señal con la cual nosotros vamos a publicar las canciones en nuestras plataformas digitales, bajo los estándares de reproducción mundial, tanto para radiodifusión AM y FM, como para prensado de CDs y las plataformas digitales. Listo, Ángelo, muchas gracias a ti y a Daniel por tu tiempo, por el espacio, por abrirnos las puertas de este lugar.
Realmente fue muy enriquecedor aprender tantas cosas. Sabemos que hay muchas cosas más que no alcanzamos a preguntar y que pudieran compartir con nosotros. Aquellos estudiantes que nos están viendo, que les gusta el mundo de la música, que en algún momento han pensado en dedicarse a esto, animarlos, entusiasmarlos a que sigan esforzándose, que con disciplina, con arrojo podemos seguramente llegar a lograr muchas cosas en este ámbito musical. Un abrazo para todos, muchachos, que tengan un excelente resto de día, bendiciones, espero que hayan disfrutado este recorrido. Muchas gracias.